primer lugar, en el día de ayer, los españoles pudimos volver a escuchar a alguien que había desaparecido de la escena política, que es la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Y su aparición se produjo después de la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat, pero una investidura que no se puede olvidar, y los españoles lo sabemos, que está condicionada por haber sido comprada con la igualdad entre todos los españoles. Ese silencio hasta el día de ayer, que venía precedido porque 15 días antes del acuerdo con Esquerra Republicana, María Jesús Montero dijera que era imposible que hubiera un acuerdo donde se pusiera en cuestión la igualdad de todos los españoles y la solidaridad entre españoles para que podamos acceder en términos de igualdad a los servicios públicos, nos encontramos que nos había mentido. Ayer volvió a aparecer. Apareció después de la firma de ese acuerdo entre el Partido Socialista y Esquerra Republicana. Un acuerdo que lo que lleva implícito es nuevamente la compra de una investidura. El problema no es que se compre la investidura, es que con qué se compra la investidura, en este caso de Salvador Illa. Y esa compra de la investidura se lleva a cabo con algo que pagamos todos los españoles. Y lo pagamos con nuestra igualdad. Lo que se ha entregado para que uno de los suyos sea presidente de la Generalitat, para que uno de los suyos pueda seguir pueda mantenerse como presidente de la Generalitat, pero a cambio, y como bien ha dicho Josep Borrell, el proceso siga post-mortem, pues evidentemente ha sido con la igualdad de todos los españoles en el acceso a los servicios públicos. Y ayer lo que hizo María Jesús Montero fue negar la evidencia y utilizar lo que siempre utiliza el sanchismo, la mentira y el engaño, y decir que lo que todos podemos leer es falso, y decir que lo que todos podemos escuchar es mentira, pero a lo que juegan es a la ceremonia de la confusión ante lo que es, sin duda alguna, el expolio de la igualdad de los españoles, entregando la llave de la caja que solo nos puede pertenecer a todos, a los independentistas, para que ellos puedan seguir en su proyecto de independencia desde la independencia fiscal. Lo que sí que han podido percibir los dirigentes socialistas es que este expolio cuenta con el rechazo de la grandísima mayoría de los españoles, tantos como todos aquellos que no somos independentistas, y que lo que queremos es un país en el que el futuro lo decidamos entre todos, en que el futuro tenga que ser decidido no bilateralmente y además como transacción para permanecer en el poder a cualquier precio, pagando los españoles ese precio, sino que el futuro de los españoles lo decidimos todos los españoles, y en términos también fiscales y en términos de mantenimiento de los servicios públicos lo decidimos entre todos multilateralmente. No puede ser excluido el resto de las comunidades autónomas de las decisiones que afecten al sistema de financiación que nos hemos dado entre todos. Y ya advertimos y venimos diciendo que el Partido Popular va a defender desde todos los ámbitos, desde todos los frentes, que los españoles somos iguales y que no se puede entregar la sanidad, la educación, los servicios sociales de una parte de España para que el independentismo pueda seguir con su ruta, porque esto es lo que han pactado para que Salvador Illa sea presidente de la Generalitat. Del mismo modo que pactaron también que Pedro Sánchez fuera presidente del Gobierno de España, entregando la igualdad de los españoles ante la ley, en este caso con la amnistía. Del mismo modo que María Jesús Montero dijo que la amnistía nunca se llevaría adelante y luego la votó, ayer dijo y negó lo que todos podemos leer porque está escrito y firmado, y lo que ayer rápidamente quienes le han exigido ese precio se encargaron de recordárselo. Y si algo no tiene ya credibilidad en este país son las mentiras del sanchismo. Utilizan el engaño y la mentira pensando que los españoles somos tontos o que no tenemos memoria para saber que igual que entregaron la amnistía para que Pedro Sánchez sea hoy presidente del Gobierno de España y sobreviva como presidente del Gobierno, también han entregado la financiación, la llave de la caja, para que Salvador Illa, uno de los suyos, pueda ser presidente de la Generalitat, liderando en este caso él mismo el proceso que los independentistas han marcado y que no han enterrado. Por tanto, seguiremos denunciando la gran mentira, seguiremos denunciando la insolidaridad y la desigualdad que genera este acuerdo, y seguiremos defendiendo que los médicos, los profesores, la atención domiciliaria, la dependencia, que depende de esa financiación,
no puede ser entregada para que un socialista esté al frente de la Generalitat. Esta es la verdad y esto es lo que vamos a seguir denunciando y defendiendo. Vamos a defender esa igualdad y esa solidaridad, porque evidentemente seremos los españoles, la gran mayoría, los que defendamos en el futuro, que el futuro de España lo vamos a seguir defendiendo y definiendo entre absolutamente todos. Otro tema de máxima actualidad al que también me quiero referir tiene que ver con la inmigración irregular que está llegando a nuestro país a través de nuestras costas y que no le importan absolutamente nada a Pedro Sánchez. A Pedro Sánchez lo único que le importa es sobrevivir él al frente del Gobierno de España, mantenerse en el poder, pero no los problemas reales de la sociedad española. Y la inmigración irregular es un problema, y es un problema real y actual. Estamos viendo una crisis migratoria. Mañana, por fin, va a aparecer Pedro Sánchez. Y en mitad de esta crisis migratoria y por la presión, se va a reunir con el presidente de Canarias, con quien no se ha reunido para afrontar esta crisis. Pero tampoco se ha reunido con el resto de presidentes autonómicos. Por lo tanto, le pedimos que mañana, en esa reunión que va a tener con el presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias, en primer lugar, afronte y asuma su responsabilidad como presidente del Gobierno y la necesidad de una política migratoria de Estado, que tiene que pasar indiscutiblemente por la convocatoria inmediata de la Conferencia de Presidentes, porque los problemas de Estado los tenemos que afrontar entre todos. Y la solidaridad la tenemos que abordar desde esos instrumentos que existen y que él se niega a convocar, pero que están ahí para dar respuestas de Estado a los problemas de Estado. Y exigimos que mañana se convoque esa conferencia de presidentes para abordar la crisis migratoria que está viviendo España y que él, como presidente del Gobierno, tiene la obligación de asumir y afrontar, declarando la situación de crisis migratoria, convocando la conferencia de presidentes y articulando una política real en países terceros donde es necesario actuar y, por otro lado, también en la defensa de nuestras fronteras para que podamos poner freno a las avalanchas que se están viviendo día tras otro. Ya va siendo hora de que Pedro Sánchez abandone la toalla y sus vacaciones y empiece a gobernar, porque España necesita un gobierno. Que él no tenga capacidad porque ha decidido gobernar sin un respaldo parlamentario no significa que el resto no estemos dispuestos, a través de los gobiernos autonómicos, a través de las alcaldías, a abordar esta situación, pero hacerlo desde la responsabilidad y hacerlo desde una política seria y responsable en materia migratoria que exige protección de fronteras, actuación en países terceros, hacer que esto sea un problema de Europa y, por supuesto, la declaración de una situación de crisis migratoria que es real, que es actual y que necesita no solo un reparto de menores, sino medios económicos y recursos humanos para que se puedan abordar y para que se pueda evitar que muchas personas pierdan la vida intentando llegar a nuestras costas. Este es el drama que se vive todos los días y todas las noches en España y que a Pedro Sánchez ni tan siquiera le quita el sueño. Pero esperemos que mañana, en esa reunión que por fin va a mantener con el presidente de Canarias, haya política de verdad y por fin convoque esa conferencia de presidentes que los propios presidentes de las comunidades autónomas le están pidiendo y le están exigiendo para abordar una crisis de Estado. Y por último, un tercer tema sobre el que me quiero referir y es los efectos que está teniendo la ley trans o la ley de paridad en nuestro país. El gobierno de Pedro Sánchez, y esto nada tiene que ver solo con Podemos en el gobierno, y lo estamos viendo, está utilizando el feminismo como una bandera con la cual protegerse única y exclusivamente y conseguir un rédito político. Estamos viendo cómo leyes que tenían que proteger a las mujeres están llenas de inseguridad jurídica y se están convirtiendo en leyes que debilitan la protección a las mujeres en lo que significa la violencia de género. Lo vimos con la ley del solo sí es sí, que lo único que consiguió a través de una chapuza legislativa es que miles de violadores y en algunos casos incluso asesinos se hayan visto beneficiados por una mala ley y con ello que las mujeres españolas se hayan visto desprotegidas, que muchas hayan tenido que ver y que vivir como sus agresores o que muchas familias hayan tenido que ver y que vivir que los asesinos de sus familiares se hayan visto beneficiados por una ley y que hayan salido antes a las calles. Pero estamos viendo cómo la ley trans nuevamente se convierte en una ley
que ha sido un fraude. Porque cuando algunos están acogiendo a ella para intentar beneficiarse de una ley, en vez de que el peso de la ley caiga sobre ellos, no hablamos de un fraude de ley que está siendo utilizado por algunos hombres que intentan evadir su responsabilidad penal, sino que estamos volviendo ante una ley que fue un auténtico fraude, que ya advertimos que iba a tener unas consecuencias, que llevaba aparejada una inseguridad jurídica y que hoy hace que los españoles estemos viendo cómo un hombre puede decir que es mujer para intentar evadir responsabilidades penales. Por eso hemos pedido en el día de hoy la comparecencia de la ministra de Igualdad en el Congreso y en el Senado. Vamos a pedir esa comparecencia para que la ministra de Igualdad dé explicaciones. En primer lugar, sobre qué va a hacer para corregir los efectos que ya advertimos que iba a tener la ley trans, que además a quienes primero están haciendo daño es a las personas transexuales en nuestro país, porque las cuestiona, y qué va a hacer para corregir estos efectos que son negativos y que al final están desprotegiendo a las mujeres españolas. Y en segundo lugar también para que dé explicaciones de cómo va a corregir los efectos que también está teniendo desde el día de hoy la ley de paridad. Una ley de paridad que también está desprotegiendo a la sociedad española y especialmente a las mujeres, que pueden ver cómo se pueden declarar, se pueden ser despedidas porque a través de una ley donde nuevamente se volvió a utilizar a las mujeres, lo único que quería el Gobierno era eliminar el veto que el Senado podía tener en relación a Pedro Sánchez y a los presupuestos generales del Estado. No ha sido un error técnico, ha sido una chapuza nuevamente legislativa de un partido socialista a la que lo único que le interesa es blindar a Pedro Sánchez. Y como le molestaba el veto que el Senado tiene para poder paralizar unos presupuestos generales del Estado si no son los positivos y los que necesita España, pues utilizó una ley de paridad para quitar ese veto. Y lo que se coló ahí es una ley que ha desprotegido a las mujeres fundamentalmente en lo que es blindar que no podamos ser despedidas por solicitar permisos que nos lleven a tener una conciliación real y posible en nuestro país. Exigimos explicaciones a la ministra de Igualdad en el Congreso y en el Senado. Vamos a exigirle explicaciones, responsabilidades políticas y, por supuesto, qué medidas va a impulsar para corregir de manera inmediata los efectos que la ley trans está teniendo en la sociedad española y que ya estamos viendo y que ya advertimos, y que la ley de paridad está teniendo también desde hoy en lo que pueden ser despidos, en este caso con un efecto que no pueda ser revertido por la ley. Y sin más, pues estoy a su disposición para cualquier cuestión que me quiera plantear. Buenos días, Cuca. Queremos volver a retomar el tema de la migración, preguntarle por esa solicitud que hace Canarias, pide solidaridad a las comunidades para reubicar la migración. La mayoría de las comunidades gobernadas por el Partido Popular, ¿qué proponen como partido? Pues mire, hemos sido muy claros y sobre todo muy responsables. Y en un planteamiento que conoce perfectamente el presidente, además de Canarias, y que comparte. Es necesario, como decía, una política migratoria real y efectiva y de Estado. No se trata única y exclusivamente de repartir a los menores que están en Canarias como si fueran mercancía. Hace falta una política migratoria integral. Por eso lo primero que se pide es una conferencia de presidentes, para que a través de esa conferencia de presidentes se pueda abordar una situación que es de Estado. Lo que España no se puede permitir es un presidente del Gobierno que no gobierna, que solo busca sobrevivir en el poder a cualquier precio, mientras España tiene que afrontar problemas reales, como es esta inmigración irregular y esta situación de crisis migratoria. Pedimos esa declaración de crisis migratoria, pedimos recursos económicos y recursos materiales, pedimos que esa política contemple la defensa de nuestras fronteras, que esa política contemple también un trabajo desde la política exterior española en los países de origen. Pedimos que también se aborde como una política europea, un planteamiento que solo un presidente del Gobierno puede llevar a las instituciones europeas. En definitiva, lo que exigimos es que haya un presidente del Gobierno que gobierne y que plantee una política migratoria que sea real y que sea ordenada y que permita que podamos afrontar esta situación de crisis. No mirar hacia otro lado y al final hacer que se esté agudizando como se está agudizando la situación en España. Sobre esas palabras de Albiol que tuvo contra la migración, ¿qué opinan desde el partido? Mire, yo creo que se están viviendo situaciones en España que todos vemos y que todos vemos, todos pensamos y algunos escriben.
Quería preguntarle sobre las últimas palabras de Esquerra sobre las palabras de la ministra Montero. No sé, esa disconformidad que han mostrado. Bueno, yo creo que lo que le han puesto a la ministra Montero es ante el espejo de la mentira. La ministra Montero ayer quiso negar lo que han firmado y lo que consta y tiene la firma del PSC. Que el Partido Socialista no haya querido someter a su militancia el acuerdo de entrega de la llave de la caja de la economía, de la caja de la financiación de todos los españoles a los independentistas, que el Partido Socialista no quiera reconocer lo que ha firmado no significa que no lo haya firmado. Y evidentemente lo que Esquerra Republicana ha hecho ha sido nuevamente demostrar que están mintiendo, como han mentido en tantas ocasiones. Si por algo se caracteriza el sanchismo, y en este sentido María Jesús Montero ha demostrado ser la portavoz en primera persona del sanchismo, es por utilizar siempre el engaño y la mentira. Y ante el rechazo social que tiene el que alguien haya negociado con la igualdad de todos los españoles en el acceso a los servicios públicos, que es lo que está detrás de esa financiación privilegiada, de esa independencia fiscal que se ha firmado, lo que está buscando es, ante el rechazo social, empezando por sus propios votantes, es negarlo. Pero lo que hizo ayer Esquerra Republicana es decir, no nieguen ustedes lo que se han comprometido a hacer, y les recordamos que ustedes, por permanecer en el poder, han decidido ser aquellos que ejecuten la ruta independentista de los independentistas catalanes. Y esto es lo que ayer Esquerra Republicana le vino a reconocer y a recordar a Pedro Sánchez. Señor Sánchez, usted depende de nosotros y o hace lo que usted ha afirmado, y ha firmado la independencia fiscal de Cataluña a costa de que los españoles tengamos menos médicos, menos profesores, menos acceso a los servicios públicos, menos infraestructura, en definitiva que seamos españoles de segunda, es decir, o usted cumple o nosotros le haremos caer, porque usted ha decidido permanecer en el poder a costa de que nosotros marquemos la hoja de ruta que usted tiene que ejecutar. Y si por algo, creo que las declaraciones, además ayer, de María Jesús Montero, lo que vienen a decir es que los españoles somos tontos. Ella debe creer que los españoles somos tontos, pero es que también nos dijeron que no habría amnistía. La amnistía se ha aprobado y la amnistía se está aplicando en nuestro país, ¿no? Esta es la segunda parte y está firmada, y ayer los independentistas, Esquerra Republicana de Cataluña, lo que hizo única y exclusivamente fue recordarle lo que han firmado y recordarle también que han decidido ponerse la mano de los independentistas con tal de permanecer en el poder Pedro Sánchez, ni más ni menos. La última, Cuca, la última proposición que ha hecho el fiscal contra los delitos de odio, que dice de cambiar la ley para evitar que accedan personas, ¿no?, y las utilizan como campaña de odio, y que justo ayer Alfonso Serrano dijo que eso sería pues como prohibir opiniones que no gustan. Bueno, mire, en relación a luchar contra todo lo que pueda ser los delitos de odio, el Partido Popular siempre ha estado ahí, ¿no? Y en el tema de las redes sociales hay iniciativas parlamentarias del año 2017 o del 2021 donde ya hemos planteado la necesidad de abordar algunas cuestiones que tienen que ver con el espacio digital, donde no puede haber impunidad. Es decir, el Código Penal que se utiliza en las calles también está en vigor plenamente en el espacio digital y no es un espacio impune. Pero también hay que ser muy claros y no caer en ninguna trampa. No puede ser tampoco Pedro Sánchez el que vaya a decir lo que está bien y lo que está mal, lo que se puede decir y lo que no se puede decir en las redes sociales, lo que es odio o lo que no es odio. Evidentemente creo que es un debate que necesita que sean especialistas y desde el punto de vista también teórico y profesional desde el que se aborde esa necesidad de establecer los límites, y unos límites donde también tiene que estar muy presente el respeto a la libertad de expresión. Y lo que está claro es que contra el odio y con todo lo que pueda ser injurias o calumnias no hay espacios de impunidad,
pero también decimos alto y claro que no va a ser Pedro Sánchez lo que nos diga al resto de los españoles lo que es odio o no lo es, porque eso evidentemente es peligrosísimo en una democracia. Y eso también exige que todo este debate se aborde, se afronte desde una reflexión que tiene que ser serena, que tiene que ser con profesionales y que tiene que estar bien hecha siempre. Y no puede ser utilizado con otro objetivo, como ya nos acostumbra a hacer Pedro Sánchez con todo aquello que hace. Hemos hablado de la ley del sí es sí hace un momento, hemos hablado de la ley trans, por ejemplo, hace otro momento, o de la ley de paridad. Entonces, hagamos las cosas de una manera seria y abordemos con, yo creo que con rigor, con seriedad, con profesionalidad, cualquier aspecto que haya que abordar para que no haya espacios de impunidad. Pero eso es una cosa, y la intención que puede haber de utilizar las restricciones a la libertad de expresión también tiene que estar muy presente en todo lo que sea abordar estos asuntos que son serios y que exigen, que nos exige la sociedad española que lo hagamos con responsabilidad, con serenidad y con altura de miras.